All right, Shalom. Primero, como siempre, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahushai, Bahasham, Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la gran piedra de molino. Saludos a todos los hermanos y a las hermanas que buscan y sirven al Señor en sinceridad y verdad. Hoy con esta lección y ojalá sea edificante. Y esta lección fue inspirada por una lección que estaba mirando en la mañana del apóstol El Ramlam, okay, donde él brevemente tocó en esto. Ok, y básicamente me activó en el espíritu, y básicamente lo que él estaba hablando y como las escrituras nos ha dicho, ok, as a matter of fact, déjame agarrar esta, ok, Hebreos 1:1, dice, hace mucho tiempo, Yahweh, Bashem Yahushai, habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. So, los profetas siempre han estado acá. Ok, desde el tiempo de Adán. Adán era un sacerdote y un profeta. Ok, Enoch. Ok, también. All right, Abel. Ok, también. Entonces, estos eran hombres, ok, que el Espíritu del Señor moraba y los movía a ellos, man. Ok, so cuando nosotros leemos, all right, en Génesis 3:8, como miran aquí en esta imagen. All right. Y dice que y oyeron la voz de Yahweh, Bashem Yahushai, Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Ok, ellos estaban oyendo los profetas, vean como miran en la depicción de esta imagen aquí. Ok, cuando te dice que se andaban escondiendo entre los otros árboles, ok, no es literalmente como lo puso acá y que estaban pelados y cubiertos con hojas y cosas así. Eso representa, como toqué un poco ayer, ok, que árboles representan gente. Ok, so cuando Adán y Eva se escondieron entre los árboles del jardín, ok, estaba hablando de las otras gentes. Ok, y cuando se pusieron hojas para cubrir su desnudez, ok, eso representaba otras filosofías, otras maneras de vida fuera de la instrucción que les había dado Yahweh Bashem Yahushua desde el principio. Ok, y te dice que ellos oyeron la voz de Yahweh Bashem Yahushai. ¿Quién es la voz? Ok, los profetas son la voz de Yahweh Bashem Yahushai. As a matter of fact, déjame agarrar esa escritura, man. Dame la escritura donde básicamente dice que los profetas son la voz del Señor, Yahweh Bashem Yahushai. Ok, este es Jeremías. Ya, esta es una buena. Ay, no es la que estaba pensando, pero esta está buena también. Jeremías 1:9. Y extendió Yahweh Bashem Yahushai su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. So, el profeta habla porque Yahweh Bashem Yahushai pone sus palabras, pone su espíritu en ese individuo, ¿ok? Y él, como Jeremías él mismo lo dijo, es como un fuego dentro de ti que no se puede callar, ¿ok? No te vas a callar, ¿ok? Hasta que Jerusalén sea establecido en la tierra, como está escrito, ¿ok? Uh, Vamos acá a Deuteronomio 18:18, dice, profetas les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ok, so los profetas son la boca de Yahweh Bashem Yahushai. El mensaje que ellos traen no es de una privada interpretación o de lo que ellos piensan o lo que ellos sienten, ok, o en su opinión ellos ya piensan que esto quiere decir esto o lo otro. No, viene directamente de Yahweh Bashem Yahushai. Ok, Yahweh pone su espíritu en hombres, ok, para moverlos y comenzar a profetizar, a hablar, ok, a advertir, ok, a dar la buena noticia, ok. Este es, o al igual el Señor lo hizo con Moisés. Recuérdense, cuando Moisés fue escogido para hacer la misión, él trató de ser una excusa y le dijo al Señor, yo no soy un hablador elocuente, yo,
no voy a ser bueno para hacer este trabajo. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor? Ok, vamos a Éxodo 4:12 dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Ok, so Yahweh Bashem Yahushua le dijo a Moisés que él estaría en su boca, su espíritu iba a estar en él. Ok, y el mensaje venía de Yahweh Bashem Yahushua. Ok, cuando Moisés le estaba diciendo a Faraón, deja a mi gente ir. Ok, ese era directamente de Yahweh Bashem Yahushai, hablándole a Faraón, ok, usando a Moisés como ese vehículo, man. Ya era la voz de Moisés, right? Eran sus vocales, right? Sus cuerdas vocales que estaban haciendo el ruido, right? O hablando, pero el espíritu, la fuerza, ok, detrás, ok, el mensaje vino directamente de arriba, ok. Vamos a, all right, ok, aquí da más clarificación en esta escritura. Este es Éxodo 7:1. Vamos a comenzar. Dice, y Yahweh Bashem Yahushai le dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mandé, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón. So aquí hay un orden, ¿ok? Yahweh Hashem Yahushai, Moisés, Aarón, y iba a usar a Moisés y a Aarón como su voz, sus mensajeros, para darle, ¿ok? Un mensaje profético y juicio a Faraón. Ok, pero el punto siendo de que Yahweh Bashem Yahushua es el que manda la palabra y el profeta es el que la declara. Ok, vamos a Nehemías 9:30. Dice, les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. ¿Ok? Y es el espíritu, all right, porque esta escritura básicamente arma el tema de esta lección. ¿Ok? Que el tema o escritura clave es Génesis 3:8. So aquí te dice, man, ¿ok? El Señor testifica con su espíritu, ¿ok? Por medio de sus profetas, pero no escucharon, ¿ok? Aquí te dice que ellos escucharon, right? Pero se escondieron entre los otros árboles, all right? So vamos aquí a esa escritura, all right? Ya que la preparamos básicamente para entrar y edificar. Ok, en Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Yahweh Bashem Yahushai, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Bashem Yahushai entre los árboles del huerto, diciendo que entre las otras gentes, ok, actuando como ellos, tratando de asimilarse, ok, pero al fin del día, cuando ellos oyeron la voz del Señor por parte de los profetas, el mensaje, ok, de Yahweh Bashem Yahushai, all right, ellos se escondieron, ok, tuvieron pena, sabían que habían cometido un gran error, ok, cuando tú vas para la palabra voz, ok, la palabra es cual, ok, y dice voz, sonido, proclamación, trueno, ruido, mensaje hablado, ok, eso era un mensaje, no solo era un viento con una voz, like, Adán, Eva, you know, como te hacen estos cristianos en sus estúpidos fucking movies y caricaturas, man, all right, que solo causan confusión, man, ok, era el mensaje hablado por quién, el mensajero. ¿Ok? Así es como el Señor siempre lo ha hecho. ¿Ok? So eso conecta claro con los profetas porque los profetas son la voz del Señor en la tierra. ¿Ok? Vamos a Isaías 58:1. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas,
alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Eso es lo que esa voz estaba haciendo en el huerto, ¿ok? Estaba reprendiendo a Adán, ¿ok? Estaba diciéndole, all right, el mensaje del Señor, ¿ok? Le estaba proclamando, ¿ok? El mensaje de Yahweh Bashem, Yahweh Shai. ¿Ok? Y le dio pena, le dio vergüenza. ¿Por qué? Porque sabían que la habían cagado. ¿Ok? Cuando tú vas, all right, donde dice viento del día, ¿ok? Cuando tú buscas la palabra para viento, ¿ok? Ahí la palabra es raja, ¿ok? H7, 7307, raja, ¿ok? Que significa ¿qué? Espíritu, viento, aliento, soplo, ánimo, mente. ¿Ok? So, entonces, cuando está diciendo de que el viento, ¿ok? En el mediodía, o como dice, y que se paseaba en el huerto al fresco del día, ¿ok? Ese era el espíritu del Señor, ¿ok? Adán oyó la voz de Yahweh Hashem Yahushai, ¿ok? Viniendo el espíritu del Señor, viniendo por parte de sus mensajeros, man. Los profetas, como siempre lo ha hecho. ¿Ok? Y él se trató de esconder, man, le dio pena, le dio vergüenza. ¿Ok? Y ellos no estaban trayendo, ¿ok? Su propia voz, ¿ok? Ellos estaban trayendo la corrección, ¿ok? La presencia y el juicio de Yahweh Hashem Yahushai estaba ahí. Por eso es que Adán y Eva se escondieron. ¿Ok? Vamos acá a Segundo Pedro, ¿ok? 1:21 dice, porque nunca jamás la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Yahweh Bashem Yahushai hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. So, la profecía viene por el Espíritu, all right? Y la escritura te dice que el Espíritu de profecía es el Espíritu de Yahushai, ¿ok? Y los profetas hablan porque el Espíritu de Yahweh Bashem Yahushai los mueve. Que ninguno de nosotros just nos levantamos un día y decidimos ser profetas, man. ¿Sabes qué? Voy a ser un profeta del Señor. No trabaja así. Ok, Yahweh Hashem Yahushai manda su espíritu, ok, y ¿cómo se dice? Y reposa o descansa el espíritu del Señor con esos hombres, ok, para que ellos sean un vehículo útil, ok. Y enseñándote que eso, Adán escondiéndose, ok, um, era pena y vergüenza y básicamente ese arrepentimiento que él sentía, ese espíritu contrita, porque antes de eso él no se andaba escondiendo, ¿ok? Él andaba ahí en el jardín viviendo su vida, ¿ok? Antes de pecar él no se andaba escondiendo, ¿ok? Pero el momento que él quebró el mandamiento, right, que fue dado a él, entonces, ¿qué? Esa vergüenza, ¿cómo se dice? Ese temor, right, de haber pecado, le entró, ¿ok? Y continuando acá en Génesis 3:9 dice más, Yahweh Bashem Yahushai, Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, right, los profetas, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué? Porque, como les decimos a esta gente, man, okay, ustedes andan desnudos en este mundo sin la cobertura de Yahweh Hashem Yahushai, sin el vestimiento, ok, de saber quién tú eres, ok, saber quién Yahweh Hashem Yahushai es, apartándote de la congregación de vida, básicamente, que es Yahweh Hashem Yahushai. En hacer eso, tú te estás uniendo a la congregación de los muertos, ok, que básicamente es sinónimo con alguien estar desnudo. ¿Ok? Alguien que está espiritualmente muerto y espiritualmente desnudo, no tienes esa cobertura, ¿ok? Dice, y es lo mismo, tú sabes, cuando nosotros estamos en las calles, man, estamos predicando, estamos profetizando, ¿ok?
Los únicos que se andan ofendiendo es la gente que anda caminando desnudo, sin cobertura. ¿Ok? Cuando andan viviendo sus vidas en pecado y todos jodidos, ¿ok? La voz del Señor los incomoda, man. ¿Ok? Eso es lo mismo que pasó con Adán. ¿Ok? Vamos a un precepto. Vamos a Juan 3 y 19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Ok? Esto Juan hablando de Yahushai, right? Él era esa luz que vino al mundo de los hombres, right? Y los hombres israelitas, porque esta salvación solo le pertenece a los israelitas. Las promesas, el pacto, ¿ok? Todo, all right? Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Ok? Esto es exactamente lo que pasó con Adán. La voz de Yahweh Hashem Yahushai vino y Adán no quiso ser expuesto, ¿ok? No quiso oír de cómo la estaba cagando, ¿ok? La voz, el mensaje, incomodó a Adán, incomodó a Eva. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estaba trayendo a la luz todas las obras que básicamente iban a ser reprendidos por hacer. ¿Okay? Ahora no entra en detalle lo que hizo Eva, lo que hizo Adán, pero sabemos lo que viene con la mano izquierda y con desobediencia. ¿Okay? El Señor dice que desobediencia es lo mismo que brujería. Nada bueno sale de practicar brujería, no importa si es magia blanca, magia negra, magia azul, que nada bueno viene de nada de eso. ¿Ok? Dice, oye, esta es una buena también. Este es Proverbios 28:1. Huye el limpio sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Tú no vas a huir. ¿Ok? Adán huyó. ¿Por qué? Porque tenía culpa. Sabía que la había cagado. ¿Ok? Por eso es que él estaba tratando de asimilarse y meterse donde él podía caber. ¿Ok? Pero él era un hombre de Yahweh Hashem Yahushai. ¿Ok? Y cuando tú eres un hombre de Yahweh Hashem Yahushai, no hay nada que tú puedas hacer, ¿ok? Para correrte de lo que ya fuiste predestinado, lo que es tu propósito. Si tu propósito, ¿ok? Fuiste predestinado para servir a Yahweh Hashem Yahushai, eso es exactamente lo que vas a hacer. ¿Ok? Y como leímos, el hombre, el mensajero de Yahweh Hashem Yahushai, los profetas de Yahweh Hashem Yahushai, son de él los escogió, él puso el mensaje y su espíritu en nosotros para hacer lo que nosotros hacemos. ¿Ok? Vamos acá a Lucas 1:70 y dice, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Ok? Desde el principio, in the beginning, en el principio. ¿Ok? Es del Génesis. ¿Ok? Así es como el Señor habló. Esa era la voz que del Espíritu del Señor hablando por medio de sus profetas en el fresco del día. ¿Ok? Raja. ¿Ok? Era el Raja Kodash de Yahweh Shem Yahushai en el huerto, puteando a Adán y Eva porque la habían cagado. ¿Ok? Desde el principio, ¿qué no entienden? Desde el Génesis. ¿Ok? Vamos a Hechos 3:21. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, man. ¿Qué tiempo antiguo? Desde el principio. ¿Ok? No es plano, man. Hechos, versículo 30, 3 y saltamos a 24. Dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Me mencioné a Enoch, él habló.
Ok, cuando tú lees en Génesis, ahí te dice que Enoch caminó con Yahweh Bashem, Yahweh Shai. All right. Y te dice que él caminó, ahora literalmente le agarró la mano, vamos a caminar, mi hijo. No, diciendo que él era un hombre que oía la voz, ok, y obedecía. Él estaba en buena comunión con Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Eso es lo que quiere decir que él caminaba con él, ok. Sus maneras agradaban a Yahweh Bashem, Yahweh Shai. ¿Por qué? Porque él era obediente en las instrucciones del Señor. Ok, hasta aún te dice Enoch, um, era un profeta también, porque él profetizó de que el Señor iba a regresar con los carruajes y todo eso, man. Ok, so vamos a... Oh, aquí está, y lo mencioné, vamos acá. Este es Judas 1:14, dice, de estos también profetizó Enoch, right? So ahí está, so Enoch era un profeta. Y cuando lees de Enoch, cuando vivió Enoch, él estaba en Génesis, ok, en los tiempos del Génesis, del principio, ok. Dice, de estos también profetizó Enoch, el séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. O él miró al Señor regresar con los carruajes, el Señor le dio esa visión, le dio ese entendimiento a Enoch, ok. Y Enoch fue antes del diluvio, ok. Te dice, séptimo desde Adán, ok. Y él estaba profetizando del juicio. Ok, so eso prueba que desde el principio, ok, Yahweh Hashem Yahushai siempre ha tenido sus hombres para advertir y hablar de sus mensajes. Ok, igual con Noé. Noé fue un profeta, él profetizó de la lluvia. Ok, nadie quiso oír. All right, la gente se andaba escondiendo de la voz del Señor, ok, en el fresco del día en ese tiempo. Ok, hasta que Noé entró en esa arca y el Señor la cerró. Ok, luego querían prestar oído y oír la voz del Señor, por decirlo, right? Pero ya era muy tarde, man. Ok, el Señor reveló sus planes a sus siervos, los profetas, no se prepararon. Ok, so tuvieron que pasar el juicio cuando el Señor soltó el juicio, man. Y es lo mismo que va a pasar ahorita, man, en estos tiempos, man. Tienes los profetas otra vez que tienen los secretos de Yahweh Bashem Yahweh Shai, como está escrito en Amos 3:7, ¿ok? Y sus siervos, los profetas, están revelando el mensaje, ¿ok? Y relacionando el mensaje claro de Yahweh Bashem Yahweh Shai al mundo, ¿ok? Y ahora, ¿es nuestro trabajo convencer al mundo a creer en el mensaje de Dios? No, ¿ok? Sus ovejas van a oír su voz, ¿ok? Pero nosotros solo vamos a hablar. El Señor nos va a poseer, poner su espíritu en nosotros, ¿ok? Y la voz del Señor va a salir por medio de nosotros hablando, man. Y como leímos, no es de privada interpretación, todo es bíblico, todo está viniendo, ¿ok? Por parte del espíritu de Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ¿ok? Pero entendemos de que la mayoría de nuestra gente es rebelde, no va a querer oír, pero es nuestro trabajo hacerlo anyway. La escritura dice, profeticen al viento, ¿ok? Este es Zacarías 7:11 dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Yahweh Bashem Yahushua de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. Ok, eso así siempre lo ha hecho el Señor. Pone su Espíritu Santo en sus profetas son animados para salir y advertir al pueblo, man, dar juicios, ok, profetizar
lo que está pasando. Y igual como nuestra gente no quiso escuchar, se le dieron la espalda, se taparon los oídos. Es lo mismo que pasó con Adán, que escondiéndose entre los árboles, tratando de hacer asimilarse con esta gente y la otra gente, pero el Señor todavía estaba ahí y mandó al mensaje para que lo corte, man, para que él sienta ese remordimiento, man, de cómo él había pecado y darle la espalda al Señor. ¿Ok? Yahweh Hashem Yahweh Shai siempre lo ha hecho así, siempre lo va a hacer. ¿Ok? Vamos a Jeremías 7:25 dice, desde el día que tus padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, los envié todos los profetas, mis siervos, enviándoles desde temprano y sin cesar. ¿Ok? Que dice de ahí temprano al fresco del día, right? Dice, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, man. Eso es lo que pasó con Adán, ¿ok? Eso es lo que pasa con nuestra gente. El Señor envía a sus siervos los profetas, enviándonos desde temprano, ¿ok? Predicando sin cesar, pero nuestra gente no quiere escuchar, no inclinan su oído para escuchar. No, no dicen, damn, tienen razón, you know what? Sí, estamos jodidos, hay que arrepentirnos, hay que cambiar. No dicen nada de eso, ¿ok? En muchos casos la gente odia el mensaje, no lo recibe, no hay lugar este mensaje en el corazón de esta gente, en la mente de esta gente. ¿Ok? Y es lo mismo que Yahushua dijo, mi mensaje no hay lugar para ustedes, man, no hay lugar para estas palabras, man. ¿Ok? Y es por eso es que muchos van a morir, man. All right? Pero solo porque tú no crees y tú odias el mensaje, eso no quiere decir que es el mensaje correcto, que ese no es el mensaje correcto y que el Espíritu Santo por parte de sus profetas te anda advirtiendo, man, y te anda diciendo lo que es correcto. Ahora, si te pones pilas, si es que el Señor quiere que te pongas pilas, entonces te va a ir bien. Vas a arrepentirte, vas a reflexionar, vas a cambiar, vas a oír la voz del Señor, no huir de la voz del Señor, y te vas a aplacar y vas a enderezar tu camino y vas a buscar al Señor como está escrito 10 veces más. Ok, pero miramos que como siempre, hasta el Señor, por eso dijo en Mateo, Jerusalén, Jerusalén, ustedes que matan a los profetas. Ok, ¿por qué? Porque nunca han recibido el mensaje del Señor. Siempre han tratado de descreditar el mensaje y hasta aún matar al mensajero. Ok, y lo único que hacemos es traer la palabra de Yahweh Bashem Yahushai. Ok, so este vato, ¿quién era? El gorila, right? El fucking sicario, ok, el Pegasores, ok. Él se burlaba de esto, man. Yeah, man, estos mensos en GMS están hablando que los profetas estaban en el jardín, man. Ese vato no es espiritual. Que él no entiende lo que el fresco del día, ok, el espíritu, la voz del Señor, cómo ha hablado, man, o cómo hemos agarrado estos preceptos. El Señor siempre lo ha hecho así. Y el Señor no es un hombre que va a mentir y Él es igual ayer, hoy y para siempre, ok. So hay una manera como el Señor se mueve y ha hecho sus movidas y Él ha aclarado su mensaje, man. Ok, el mensaje, su voz viene por parte de sus profetas, que son sus representantes, man. Siempre lo ha hecho así desde el principio, siempre lo va a hacer así. Ok, so, a ver si tengo otra escritura acá. Ok, creo que eso es todo. Básicamente ya metimos a todos.
Ya, este es Lucas 10 y 16 y aquí lo vamos a cerrar, man. So, ese vato, él no sabía de lo que él estaba hablando, you know. Habla y se burla de cosas que él no entiende, man. Porque ese vato nunca fue un vato, un hombre espiritual, man. All right. Este es Lucas 10 y 16. Dice, el que los oye a ustedes, a mí me oye. Y el que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y al que me desecha a mí, desecha al que me envió. Ok, so este mensaje siempre va a venir de Yahweh Bashem, Yahweh Shai. Ok, nunca va a ser una privada interpretación, mi opinión, yo pienso, pero yo creo, no. Okay, el mensaje, si vieras un verdadero profeta, tú vas a venir en el espíritu y con la voz de Yahweh Bashem Yahweh Shai, y el mensaje va a ser claro, okay, y edificante, okay. Cualquier otro que trata de venir con, oh, yo creo, yo pienso, ese no es la voz de Yahweh Bashem Yahweh Shai, ese no es el Espíritu Santo, okay. So, ahí está, man. Los profetas siempre han estado ahí, siempre van a estar ahí, y esos son la boca y los mensajeros de Yahweh Bashem Yahweh Shai en la tierra, man. So, con eso, man, ojalá fueron edificados. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh Bashem Yahweh Shai Bashem Rakakodash. Hasta la próxima. Shalom.